pero vivimos en una época donde nos volvimos adictos a la dopamina y al placer inmediato. Sí. Todos los teléfonos brilla como que fuera una máquina de Las Vegas. Todo es puchica y hay recompensa inmediata. Una frase que me pegó mucho es, todo placer que no conlleve un esfuerzo se convierte en adicción. Y básicamente uno puede conseguir placer al alcance del teléfono en cualquier área en lo que se te imagine. Entonces, vivimos en una sociedad donde cada vez, la gran paradoja que hablábamos, nunca antes en la historia habíamos estado tan interconectados toda la humanidad. Buenos días amigos, hoy tenemos un episodio re especial. Hoy no vamos a hablar ni de innovación, de emprendimiento, ni de inversiones. Estamos acá con el profe Gustavo Marroquín, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, la verdad sí creo que va a ser una plática muy interesante, muy bonita. Ya vimos que va a ser temas variados de todo, pero eso es lo importante, ¿no? No, es que nomás nos sentamos y ya echamos una plática de media hora de temas recurrentes. Va a estar muy bueno esto, va a estar muy bueno. Es que el profe es una de las personas que yo más admiro, o sea, desde cuando lo empecé a seguir en Instagram, tiene un canal hiper profesional, historia con el profe, síguenlo porque, puchica, ustedes aprenden un montón, al menos yo aprendo un montón cada día cuando veo algo posteando ahí. Pero vos cuéntame, ¿cómo te metiste en este mundo de la historia? La verdad es que yo creo que lo traigo en los genes, porque tanto mi bisabuelo, mi abuelo amaban la historia, mi papá ama la historia, yo nací con este gusto, pero realmente, para serte sincero, yo nunca fui así. Yo fui un alumno promedio en la universidad, yo no leía nada. Sí, pero como niño fuiste con los dinosaurios y Exacto, todo, empezando... lo más promedio posible. Y justamente en la universidad me gradué sin leer nada, pero un día me topé un libro en la Segunda Guerra Mundial de como 1200 páginas y dije yo, me llama la atención, pero ¿cuándo he leído yo ni siquiera un libro de 20 páginas? Pero me lo compré y para mi sorpresa comencé a leer un capítulo y decía, quiero saber más, quiero saber más. Y me terminé el libro de 1000 y pico páginas y ya me aquí 10 años después no paro de leer y me fui diversificando en los temas, doy clases. El más sorprendido de que paró siendo profesor soy yo mismo, porque si me hubieras visto en la universidad, cómo era yo de parrandas y ahora profesor, yo mismo me reiría si me dicen hace 10 años vas a ser profesor. No me lo hubiera creído. Pues abriste el libro, te picaste. Me cambió la vida. Por eso siempre le digo a mis estudiantes de que un libro les puede cambiar el destino. Que no lo subestimen, porque la gente no lee. Vivimos en la era digital, de lo inmediato. Pero les digo, si ustedes encuentran un libro que los enganche, como a mí, el de la Segunda Guerra Mundial, les puede cambiar la vida. Pero ¿sabes qué? Me encanta el enlace que vos estás haciendo, porque uno que no lee, ¿verdad? Está en su TikTok, Instagram, que sea, y tiene su attention span de 15 segundos Exacto. máximo. Exacto. Ahí va una de estos y dice, ¿sabes qué? Quiero saber más de eso. Y busca activamente la información. Entonces, vos estás haciendo este servicio aún afuera de la U, enseñando a la gente cómo estar interesado por algo, ¿verdad? Exacto. Y esta pasión, ¿no? Yo creo que cuando uno está realmente apasionado por algo, cuando lo quiere compartir, ni lo sentís como trabajo, porque te emociona tanto que querés que más gente lo sepa. Entonces yo comencé eso de ver cómo puedo hacer para dar la historia de una forma digerible, que la gente le guste, que sea entretenido. Y comencé a probar en Facebook, no pegó, también me faltaba mucho conocimiento a ese entonces, fue hace muchos años. De ahí empecé a dar clases y a prueba y error, abrí historia con el profe en Instagram y yo pensé, si mucho, voy a tener 20, 30 seguidores, pero feliz. Y 2 años y pico voy para casi 6000 seguidores. Entonces ha sido un crecimiento bien bonito y no lo siento como trabajo porque son temas que a mí me apasionan, que yo podría hablar horas. Y cuando la gente me dice, mire, me encanta cómo lo explica, ahora quiero saber más del tema. Eso, quiero saber más del tema. Eso es lo que me interesa, que la gente se interese por su forma, por cómo lo explico yo. Y si incentivo a más gente a leer o a adentrarse en esta disciplina, me doy por... Pero por eso es lo agradecido. contagioso. Yo creo que cuando uno ve tu pasión, como digo, es contagioso. O sea, quiere ver más, quiere como aprender más, quiere estar metido. Esa es la clave, la pasión. Hasta la cosa como que, no sé si ustedes saben, pero el profe organizó, no sé cómo se llama el evento, la historia con chelas. Eso fue historia con buenísimo. chelas, exacto. Y entonces ahí nos reunimos gente de diferentes lugares escuchando una clase. O sea, yo me quedé asombrado porque dije, ¿sabes qué? Nosotros que pasamos
no sé cómo vamos a evitar ir a la clase en la U, ahí pagando por una Exacto, clase. ese es el... O sea, fue impresionante. Yo estoy convencido de que pues todos nacemos dos veces en esta vida. La primera, la biológica, y la segunda, cuando te das cuenta para qué veniste a esta vida. Y yo creo que ese despertar mío fue a raíz de ese libro y yo me di cuenta de que me quería dedicar. Si yo soy muy... Mi visión de vida es muy biológica, de solo hay única vida, me nazco, me reproduzco y muero. Y entonces dije yo, ¿para qué le voy a dedicar mi única vida a algo que no me llene? Sí. Y cuando comencé a descubrir que esto me despertaba, me ponía la piel eriza, porque decía yo, pero ¿qué es esto tan bonito, el conocimiento? Y dije, a esto me voy a dedicar de alguna u otra manera. El gran reto ha sido económicamente, porque pues la gran mayoría del mundo es mal pagada ser profesor, más en Guatemala, en un país en vías de desarrollo. Pero poco a poco justamente ahí nace esto de cómo puedo complementar. Hagamos historias con chela. A ver si la Mara está dispuesta pues, a pagar para irme a escuchar. Y para mi rotunda sorpresa, la primera conferencia que di fue en Sofos. 40 personas se llenó el lugar y era una conferencia sobre cómo había nacido y bajo qué contexto nació Hitler y qué había hecho y todo esto. Y la gente quedó fascinada. Y el simple hecho de decir, en esta vida soy bueno para algo, te motiva y seguir y quiero más. Y es de verdad que es una cadena de sucesos que te lleva a nunca querer parar. Como te digo, yo no leí absolutamente nada y ahora siempre me mantengo promedio de 20 a 25 libros al año. Y lo hago, es un montón. Esa es mi meta y me fascina y le dedico 3, 4 horas al día de lectura y es lo que me llena, además de ser feliz. De verdad que como les digo siempre a mis estudiantes, siempre, de verdad se los digo, no lean lo que lean, encuentren un tema que les guste y métanse de lleno. Algo así como la frase de Bukowski, encuentra lo que te gusta y deja que te mate. Eso fue lo que encontré yo. Pero para ellos fueron putas, pero bueno, ahí sí, está. Exacto, para Bukowski fue otro lado, yo lo renté más a este lado de académico. Exacto. Pero no, más por el tema académico, o sea, vos estás interesado en salir del país, aprender más del mundo y eso es lo que a mí me encanta. Que no llegaste a un puesto de profe y dijiste, ¿sabes qué? Ahí tengo mi carrerita, mi academia y estoy tranquilo. Siempre estás dibujando cómo aprender más, cómo salir, cómo aprender del extranjero, cómo hacer unos nuevos eventos, ¿verdad? Claro. Pero mira, cuéntame de ese triste fracaso que pasó con tu beca. Sí, la verdad es que como hablábamos, fue un golpe duro porque ganarse una beca ya cuesta un montón. El que te acepte en una buena universidad como lo era la Universidad de Essex, a la que yo iba a estudiar una maestría en historia, me costó un montón de tiempo. Por fin se logró, estaba encantado con la oportunidad, ya tenía dónde me iba a quedar a dormir, a vivir el año que iba a estar allá, ya tenía todo. Y de pronto pues me cayó el bombazo de que había sido denegada mi visa de estudiante y que si quería aplicar de nuevo tomaba 6 a 1 año de... Pero eso es lo que no entiendo, eso es lo que me quedé como con cabeza abierta, o sea, te ganas una de las becas más duras, o sea, Chevening no es nada... A la Chevening fue la que apliqué ahorita, era Guatefuturo. Ah, perdón. Sí, a Chevening apliqué ahorita. Ah, ok. A ver si también sale esa. Ojalá, pues. Ojalá, sería increíble también. Pero igual, ganaste una beca, eres un profesor, un currículum inmaculado. O sea, ¿qué pasa? Porque, o sea, ¿te dijeron algo? Justamente se basaron en que, así te cuenta la historia, que los fondos que eran suficientes para mantenerme no estaban a nombre mío, estaban a nombre de mis papás y que no les constaba de que yo tenía acceso a ellos inmediatamente. Entonces, para eso es fácil, pero a una persona significa destruirle sus sueños en ese momento. Pasé mi duelo, porque obviamente no queda de otra. La vida, como dijimos, no para por nada ni nadie. Viví mi duelo, la universidad se comportó muy profesional conmigo, me apoyaron en todo momento y me dijeron incluso que me aceptaban el próximo año. Entonces ahora solo estoy viendo lo de conseguir el financiamiento, que apliqué a la beca Chevening. Entonces veremos si sale esa oportunidad. Y en eso estoy, ahí con varios proyectos, siempre parte de la academia y cómo te cambia la mente es eso de que nunca estás cómodo, siempre quieres saber más, no te puedes conformar con algo. Vos lees un libro, terminás y decís, ah, qué rico, aquí estoy cómodo. No recuerdo la última vez que terminé un libro y digo, yo estoy cómodo con mi vida. Siempre siento que me falta más y me descubre, es como luzazos, decir, aquí no conozco mucho, este libro me abrió el camino, leo otro libro y me abre otro camino, entonces siempre querés como que adentrarte más y más, entonces te obliga a estar siempre buscando más mundos. Me encanta como esa energía con que luchas para adelante, porque, o sea, no te queda otra, eso es cierto,
lo que de verdad inspira es que recibes este golpe, te levantas y vamos, otro año, vamos a probar, ¿verdad? Y veremos qué pasa. Y por supuesto, aquí de verdad es que, hablando abiertamente, a mí sí me costó mucho en mi vida, porque cuando yo descubrí este libro de la Segunda Guerra Mundial, yo tenía como 24 años. Pero todo desde que me gradué hasta ese momento, yo no sabía qué hacer con mi vida, y sí estaba muy frustrado. Entonces esa frustración siempre me quedó muy grabada, y cuando yo ahora veo para atrás y ahora digo, sí, tengo una misión en esta vida, decís, aquí estoy, no la suelto y me voy a aferrar a ella porque soy bueno y puedo motivar a más gente a que se supere, por lo menos a nivel académico. Después, si lo motivo como persona, aún mejor. Entonces me agarro a eso y de verdad que, porque sí fueron años de mucha frustración, donde estaba incluso una depresión de decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Para qué vine a esta vida? Y como te dije, cuando yo descubrí que a esta vida pues vine para la historia y transmitirla, me ha llevado incluso a estar en un podcast. ¿Cuándo Gustavo participando en un podcast? El Gustavo de la universidad era un desastre, pero ahora la vida cambia, las vueltas que da la vida. Suena Mira, cliché, pero... ¿Cómo pasaste tras esos momentos difíciles? Porque cada uno, o sea, admitiéndolo o no, pasamos tras momentos Exacto. difíciles y tras momentos de... Es como un hoyo negro que Exacto. estamos ensimismados, pensando, ¿sabes qué? Tal vez no tiene sentido, y no sé qué hacer, no sé por dónde ir, ¿verdad? ¿Cuál fue tu camino? Pues justamente fueron como 3 o 4 años muy difíciles. Ya que nos seguimos en Instagram, ahí puedes ver que tengo fotos cuando yo era pues una persona gordita, porque yo siempre fui flaco, pero tuve esos 4 años que me descuidé Mm. y ahogué estas crisis existenciales con fiesta y comer mal, comer y comer y comer. Entonces llegué a un punto donde no me reconocí en el espejo. Dije Sí, yo, es ¿qué que está eso es pasando? fuente de dopamina súper fácil, ¿va? Exacto, ¿Sabes? Cuando te sientes inmediato, súper sí, bajo, o sea, comes, ¿va? Al exacto. menos por un momentito te Un sientes bien. momentito y después empieza de nuevo, Y entonces era después te desgastante. odias porque comiste mierda. Exacto, exacto. Pues yo en 2019 empecé a dar clase en un colegio, tenía 180 alumnos adolescentes, para mí fue una experiencia muy retadora, pero a la vez me cambió la vida y bajé 36 libras. Entonces Wow. empecé como que a tratar nuevos hábitos, no solo de mi mente, sino de mi cuerpo. Entonces como ya llevo como 3, 4 años de esta vida, no fitness porque no soy influencer de eso, pero sí una vida con mejores hábitos y de alimenticios y de gimnasio constante que me ayuda a bajar mi ansiedad, a estar más centrado y eso a la vez me hace que yo me pueda adentrar más en mis libros, porque a veces la cabeza te está dando vueltas y querés leer, no te concentras, pero después de hacer sacarte el jugo en el gimnasio, te sentás a leer, como que tu mente está más tranquila y te absorbe más. Entonces ha sido... Eso me pasó a mí, o sea, yo en alguna época estaba levantando mucho peso, ¿verdad? Y en la mitad del ejercicio levanté, no sé, 300 kilos en squats y después tienes que esperar 5 minutos y estás absolutamente como no puedes nada, estás Nada. sin jugo. Exacto. Entonces yo abrí mi libro y no te puedes hacer pensar de nada porque solamente estás leyendo. Y yo leí Exacto. tanto dentro de los 5 minutos porque Es increíble. es la Increíble. concentración que Exacto. tienes Exacto. cuando sacas el jugo. Es Es otro nivel. impresionante porque Sí. también me pasa que te pones a leer, pero después de la página no sabes cómo empezó la página de que leíste porque ya pensaste de En mil otra otras cosa, cosas. sí. O estás leyendo, pero no estás leyendo. Estás viendo otra cosa y decimos, ¿pero qué estoy leyendo? Entonces cuesta concentrarse a veces. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que cuando terminas un libro, dices, ¡ah, qué bueno libro eso! En una semana no sabes ni nada de Sí. qué se trata Ha pasado ese también libro. un par de veces. Pero también ha pasado veces que cerrás un libro y te quedas viendo al vacío y decís, literalmente ese libro me cambió. Sí. Y te deja, pero te deja preguntas no de que, qué bonito, la vida es color de rosa, sino te deja preguntas con filo, que uno dice, wow, cambiar es incómodo para el ser humano, pero cambiar también lleva a ese crecimiento. Entonces es como, bueno, cuestionarte qué estás haciendo, cambiar y todo, pero a lo que voy es de, un libro tiene ese poder, un par de páginas de papel te puede transformar. Absolutamente. Y por eso yo cuando yo disfruto de esto, yo no entiendo cómo la gente no lee. Porque si a mí me transformó, yo digo, mucha de verdad, denle una oportunidad. A mí me cambió mi destino. Solo denle una oportunidad. Algunos alumnos han caído y me dicen, mire, profe, gracias por haberme enseñado el hábito de lectura. Otros no. Pero ahí voy, ¿verdad? A nadie se le puede obligar nada. Profe, entonces, estamos hablando de los libros y que la gente lee. Pero eso es algo activo en la casa, pero no es activo en el mundo de la historia. ¿Nunca te fascinó ser un arqueólogo, ir en el campo, ir a la selva, descubrir algo como Indiana Jones, tipo?
Sí, yo creo que todos tuvimos un momento donde, de nuestra adolescencia, sobre todo, donde nos creímos que íbamos a ser astronautas, que íbamos a hacer cualquier cosa. Y eso es lo bonito y triste a la vez, porque creo que el sistema te baja y te corta las alas muchas veces. Pero los sueños quedan. Y mi forma esa de aventurero me quedó, se transformó en esto de estar frente a un aula. Porque quiera que no, para mí, que yo a veces puedo, no, creo que a veces no parece, pero a veces puedo ser una persona bien introvertida, que estar enfrente de un público lo pone nervioso. Entonces me dice la gente, pero ¿cómo si te paraste enfrente de un aula todos los días? Entonces ese es mi reto, porque ya para mí dar el paso y estar enfrente de unos estudiantes, para mí es una como rush de adrenalina increíble. Entonces para mí no me convertí en Indiana Jones, pero cada momento que yo me pongo enfrente de un aula y estudiantes viéndome, o una conferencia o un podcast, para mí es como, Gustavo, estás viviendo básicamente lo mismo del sueño, solo que de otra manera y estás feliz. Entonces me hace... Pero si la selva está justo ahí. Exacto. Casi vivimos aquí, justamente viendo con este paisaje que tenés aquí en tu apartamento. Cabal, cabal. Ahorita eso es algo que realmente me interesa, porque yo vengo acá y veo toda la historia de Puchica, de los mayas, de los indígenas, de todas las tribus, la historia antehispana, ¿verdad? Y mucho de eso sigue ahí en la selva, dejado en su lado. Ahí ahorita con LiDAR, ¿verdad? Están descubriendo ciudades viejos, perdidos, Increíble, sí. cada vez algo más. ¿Qué tal la política del gobierno, del Estado, de la escena arqueológica o histórica acá en el país hacia eso? Porque no veo mucha bulla. Eso es justo una de las tragedias de Guatemala, porque la verdad es que tenemos increíble, tuvimos una civilización que superaba en mucho, incluso en algunos aspectos, a la europea. En astronomía, los mayas eran brillantes. Tenemos ciudades, el Mirador, que todavía quedó, gracias al cielo, quedó del lado de Guatemala, no del lado de México. Es una ciudad espectacular que, hasta donde sé, por volumen, las pirámides que han encontrado son más grandes que las de Giza, de Egipto. Entonces uno dice, ¿por qué no lo explotamos más? Sí. Pero el Estado lo tiene abandonado, porque no es un incentivo para ellos, no es algo que les interese. Yo a veces me pongo a pensar, Costa Rica es un lugar precioso, precioso, pero no tiene esto de Guatemala, de civilizaciones prehispánicas que llegaron a ese nivel de desarrollo. Si tuviera Costa Rica, eso sería el triple del turismo, pero... Sí, exactamente. O sea, no hay una manera como llegar de la capital a Petén es una a odisea. menos de 5 horas. O sea, Es una odisea, sí. O Odiseo pasó menos tiempo, 12 años en la Ilíada que aquí para ir a Petén. O sea, es que es algo increíble. O sea, pero Guatemala tiene, por nuestra cultura, para explotar en turismo a otros niveles. Sí, no, absolutamente. Impresionante. Sí. Absolutamente. Mira, y cómo la escena pues de la historia de los profesores, de los arqueólogos, o sea, es un grupo cerrado, es un grupo de amigos, o sea, están como juntos, o sea, ¿cómo funciona? Pues la verdad, en ese sentido, yo he dado de clases en la Universidad Landívar y en la Universidad Marroquín, y la verdad es que conozco muy buenos profesores, increíbles, pero nunca he sentido, como nunca me he unido, tal vez por mi personalidad un poco más aislado, pero por supuesto que debe haber, no decir gremios, pero sí como esta comunidad de profesores. Yo, por la forma de mi horario, como no me dedico tanto a full time a esto, o solo tengo una clase, no me he unido a otros profesores. Pero los que he conocido, eso es otra cosa que me encanta en mi mundo, conocer gente inteligente, lo que estamos hablando ahorita, que te rete y que te pregunte y que te sugiera tal libro y que uno lo lee y uno dice, increíble. Y a esto me lleva a un punto importante, que cuando vos tomas un camino que lleva mucho del conocimiento y de intelectual, o uno aspira a eso, muchas veces te lleva a perder amistades, porque no todas las amistades están pues en ese mundo, les aburre. Sí. Y sobre todo cuando ya comenzás a preguntarte cosas mucho de introspectiva, preguntas como muy profundas, eso es incómodo para un ser humano. Y aparte dejas de salir tanto, dejas de chupar Y tanto. te cambia la vida, Sí. te cambia la vida. Y por supuesto que la libertad muchas veces es un camino solitario. Entonces uno tiene que estar dispuesto a soportar cierto grado de soledad, aunque uno esté acompañado de gente. Sí. Entonces este mundo también como te digo, es un terremoto en mi vida. Fue un terremoto que no me dejó nada en pie, me tuve que reestructurar y me encanta porque me sigo construyendo. Creo que la educación no es algo que uno pueda terminar en esta vida. La educación te ayuda toda la vida. Sí, yo creo que aparte de como tu mundo en particular, yo creo que cada vez
como dijiste vos, estamos más solitos en este mundo, más aislados, ¿verdad? Exacto. Estamos pasando más tiempo en el mundo virtual de nuestras cuentas de Instagram, Sí. de TikTok, de no sé dónde, ¿verdad? Exacto. Estamos viendo nuestros amigos en la pantalla, pero realmente no estamos saliendo con ellos. Y eso es algo que siempre en el tema de historia fue muy importante, porque saliste con otros profesores o estudiantes o lo que sea y debatiste cómo podía ser y cómo Exacto. sucedió eso y no sé Exacto. qué, y una teoría, otra teoría, y así te cambia la mente, ¿verdad? La Exacto. discusión te hace... Una vez cuando dices tus argumentos en voz alta, dices, es que estoy hablando pajas, o sea, no suena bien. Claro. Que suena bien en tu cabeza, tal Claro. vez no suena tan bien en voz alta. Y también siento que una conversación requiere generar tolerancia, que a veces la tolerancia no es cómoda, o requiere escuchar a otra persona que aunque piense distinto, uno tiene que ser respetuoso e intercambiar ideas. Pero vivimos en una época donde nos volvimos adictos a la dopamina y al placer inmediato. Sí. Todos los teléfonos brillan como que fuera una máquina de Las Vegas. Todo es puchica y hay recompensa inmediata. Una frase que a mí me pegó mucho es, todo placer que no conlleve un esfuerzo se convierte en adicción. Y básicamente uno puede conseguir placer al alcance del teléfono en cualquier área en lo que se te imagine. Entonces vivimos en una sociedad donde cada vez, la gran paradoja que hablábamos, nunca antes en la historia habíamos estado tan interconectados toda la humanidad. Pero ¿cómo es eso que en países como Corea, Japón, en China incluso haya tanto índice de suicidio? Es que algo no está bien. Sí. ¿O por qué tanta gente que depende tanto de antidepresivos como nunca había pasado en la historia? Entonces yo creo que la gran paradoja es que estamos interconectados, pero a la vez cada vez más solos. Y el ser humano es netamente social. Absolutamente, pero aparte de eso, o sea, hay un tema que hay un elefante ¿verdad? Que nadie habla y eso es la adicción digital. Exacto. O sea, vos puedes ser adicto a café, a Claro. otras cosas, ¿verdad? Claro. No, pero adicción a tu teléfono, nadie lo está mirando como nada malo. Todos estamos pasando tiempo en nuestras pantallas, aún estando con amigos, ¿verdad? Claro. Todo el mundo en su Viendo el teléfono. teléfono todo el tiempo. Y eso es algo que realmente no nos ayuda. Y yo creo que, no sé, en los últimos años lo que estoy experimentando es que la gente está más encerrada en sus opiniones, en su polos cajita, opuestos. así es. Y polos opuestos. Y afuera de las cajitas y ya me siento en peligro. Cada quien en su isla. Y ya me siento como que ni siquiera lo quiero escuchar. Exacto. Creo que vivimos en un mundo donde le falta mucha empatía. Dejamos de ser empáticos y el ser humano cree que tiene las verdades absolutas y el que está no conmigo está contra mí. Tuvimos esa lógica, es sumamente destructiva porque no hay sociedad que se pueda sostener a largo plazo bajo esa lógica de que no hay puntos medios. Y yo creo que hoy día, si lo vimos de historia, yo creo que vemos muchos paralelismos en lo que pasó en Europa en la década de los 20 a cómo estamos hoy día, donde la democracia estaba desprestigiada, donde estaban en auge los dictadores, donde estaban bien vistos los dictadores, donde se miraba gente, entre más poder y autoridad tenía, la gente más lo admiraba. Y ese fue el caldo de cultivo donde nació, donde se pudo consolidar Mussolini, Sí. donde después se consolidó Hitler. Entonces uno dice, hoy día otra vez tenemos este caldo de cultivo de gente autoritaria que está hablando mal de la democracia, que dice que ya no funciona, que el liberalismo es fallado y que básicamente te prometen seguridad, pero después te quitan la libertad. Mira, hace 2 años, si me preguntarías, yo no podía imaginar cómo sucedieron los 30. ¿Ah? Cómo la gente así, así. Ahorita tienes antisemitismo ahí, De nuevo, en sí. un nivel que no has visto desde hace, Exacto. no sé, Décadas. décadas, exactamente. Ves la gente cada vez más en sus polarizadas, ¿verdad? Exacto. Cada vez la gente es más como buscando una seguridad en que sea. Y la persona que les ofrece una seguridad simple, Exacto. por decir algo, una solución simple que no tengas que pensar. Pues ahí voy porque no es complicado, no tengo que pensar, Exacto. ahí está. Vivir en democracia es incómodo porque conlleva vivir con ideas contrapuestas. Sí. Mucha gente, suena raro, pero no toda la gente quiere vivir en libertad. Mucha gente solo quiere tener seguridad. Pero ¿cómo llevamos en los últimos años a una época cuando todo se siente tan acelerado, tan profundo esa Sí. división? Es increíble. Yo por eso siento que
justamente como estaba pasando en la década de los 20 y los 30 y todos sabemos cómo terminó esa década, con un Sí. cataclismo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que como parte de mi rol como profesor y esos otros temas que hablábamos era siempre estarle tratando de incentivar a mis estudiantes que la democracia y la libertad se defienden siempre. Pase lo que pase, porque vivimos en un mundo donde los regímenes autoritarios están naciendo, como que se están multiplicando, cada vez estamos más amenazados en nuestras libertades. Y hace 6 meses para acá, vimos un intento de golpe de Estado en Guatemala, donde yo sí realmente sentí que nos iban a quitar las libertades, que Guatemala nunca ha sido Suiza, por ejemplo. Guatemala ha sido una historia de dictaduras, con breves periodos de muy frágil democracia, y lo muy frágil casi nos la aniquilan en estos meses. Entonces, ese era mi rol de ahorita, que no sé si viste que estaba participando en manifestaciones y todo, porque Sí, decía sí. yo, ¿cómo le puedo yo hablar a mis estudiantes del valor de la democracia si yo no salgo a la calle a defender la libertad? ¿Sabes qué? Regresamos a eso en un rato, pero aprovechando que me tocaste este tema, dame un como crash course de la historia de Guatemala. O sea, yo como extranjero, obviamente leyendo un poco, va aprendiendo poco a poco, pero vos como guatemalteco, como patriota, como persona que realmente le importa dónde vive, de dónde viene, o sea, cuéntame de Guatemala desde el principio hasta qué nos llevó acá. Pues mira, yo creo que justamente ahorita, para entender la época que estamos viviendo, hay que entender lo que pasó en la revolución de 1944, que fue cuando estaba Jorge Ubico y se armó, pues era un dictador que estuvo 14 años, un dictador férreo, y preocupantemente, irónicamente, mucha gente está hoy día suspirando por Ubico. Ojalá tuviéramos un Jorge Ubico, porque no había violencia. Mentira. Y después les pregunto, ¿había libertad? Y ahí se quedan, es que no. Entonces, a lo que voy es que la revolución del 44, primero se vota a Ubico, después a Ponce y Baides, tuvimos lo que se conoció como la década revolucionaria, que fueron 2 gobiernos democráticos, no como entendemos democracia hoy día, porque estaban muchas faltas, hubo persecución y todo, pero comparado con los regímenes militares eran muchísimo más abiertos. ¿Quién inició esa década revolucionaria? El papá del actual presidente, su papá. Y él gobernó, y luego vino Jacobo Arbenz, que Jacobo Arbenz se metió con la todopoderosa United Fruit Company, y pues ahí tristemente se le comenzó a vender como comunista, lo que hablábamos, aquí cualquiera que intenta hacer un cambio es automáticamente tachado de comunista, y tuvimos un golpe dirigido por Estados Unidos, que derrocó a un presidente democrático, que el pueblo lo había llevado, y ahí Estados Unidos dijo, no, ¿cómo va a tener un comunista ahí nomás de nuestras fronteras? Imposible, imposible. Y se armó esta operación que lo derrocó, y vino a caer en el 54, pues, un presidente nuevamente militar. A los poco tiempo la gente descontenta, en el 60 está de la guerra interna. Por ese empezó con un idealismo de unos cadetes, de decir lo que el país va por un mal camino, y después se torció todo, pero empezó una guerra civil que duró 36 años. 36 años de una guerra civil. Solo la única guerra civil más larga en América es la de Colombia. La segunda es Guatemala. Fueron 36 años de inestabilidad política que se origina de un sentimiento de que la década revolucionaria fue interrumpida, de que nuestro intento de por fin levantar y querer libertad fue sepultada, pero así con concreto, con hierro, con acero, por mantener el status quo, y por que no, por una intervención extranjera en ese entonces. Entonces es como mucho del ambiente actualmente en Guatemala era recuperar, incluso lo decían en campaña, recuperar la década revolucionaria, recuperar nuestra libertad, porque ya otra vez estábamos cayendo en un régimen no militarista, pero muy autoritario, que estaba buscando sepultar la libertad. Y lo que mucha gente no entiende es de que hoy día, para dar un golpe de Estado, ya no es necesario ver soldados marchando en las calles, ya no es necesario ver que en televisión anuncien que se disolvió el Congreso. Hoy por hoy, ¿cómo funcionan los golpes de Estado? Con cambios tan sutiles en las leyes, con minorías aplastantes del gobierno que van eliminando progresivamente tus derechos, pero la gente no reacciona, porque está ocupado con sus celulares, porque está ocupado con 1000 cosas, y en Guatemala es altamente indiferente. Entonces el gobierno se fue aprovechando hasta que se convirtió en este monstruo, que la democracia cooptada es igual de letal que una dictadura, pero con aires de que todavía la gente cree que como vos votás cada 4 años, todavía vivimos en democracia. Pero básicamente lo que estaban haciendo ellos era ponerte en la mesa de votación sus candidatos para que nunca cambiaran las cosas.
Mira, ¿y de qué habla esta división? Porque no es como división de izquierda a derecha, o sea, no, al menos como lo veo yo, o sea, en las elecciones, ¿cuántos partidos tienen? 60 y Y cada vez a hay la más gran. y O sea, cancelan y vuelven a hacer. ¿de qué habla eso? O sea, ¿dónde ves la raíz de...? Mira, yo creo que realmente de raíz yo creo que no es un problema de izquierdas y derechas. Simplemente hay un grupo que se ha postergado en el poder y se apropió de la ideología de derecha para venderse. Porque ¿quién ganó la Guerra Fría? La derecha, el liberalismo, la derecha. Y después se satanizó todo lo que fuera de izquierda. Si la Guerra Fría lo hubiese ganado el comunismo, en Guatemala pasaría lo contrario. Aquí lo que estaría satanizado sería la derecha. Entonces solo se apropiaron de esto y se venden como derecha, que realmente no lo son, y de valores conservadores. Pues el gobierno ahora se pone pro vida, por todo esto que no son. ¿Cómo puede ser pro vida si Guatemala es un país donde el niño tiene una vida infernal y están condenados a la miseria? Pero sin entrar tanto en el tema político, regresando a la historia, estamos justamente en este punto de inflexión donde realmente había que defender con uñas y dientes la democracia sin importar. Yo como le digo a mis estudiantes, la democracia, si un candidato gana, se defiende sí o sí. Si gana limpiamente, se defiende. Aunque sea contrario a mi ideología. Aunque sea contrario, lo defendés. Mira, ¿qué cambió desde cuando terminó la guerra civil hasta ahorita? Porque como yendo escuchando es como que, ¿sabes que había una esperanza y de repente Lo aniquilaron. se dieron cuenta que las cosas simplemente no van a cambiar hacia la distancia donde ustedes quieren que cambien, pues? Exacto. ¿Qué pasó? Yo creo que realmente hubo un intento, después de que por fin se pone la guerra civil a un fin, después se inauguró lo que hoy conocemos como la era democrática, pero siempre con los mismos grupos de poder tras bambalinas. Fue como una forma de ceder, ya no vamos a hacer dictaduras abiertamente militares, vamos a ceder, no ceder, pero una forma de dar paso a regímenes, a gobiernos más democráticos, pero por detrás seguimos gobernando los mismos de siempre. Los militares, en vez de estar en cámaras gobernando, siguieron gobernando tras bambalinas, aliados con las familias más poderosas de Guatemala. Entonces ha sido como esa alianza entre militares y gente muy poderosa la que ha gobernado tras bambalinas. Pero siento que cada vez que realmente se quiere instaurar un cambio, pues pelan cables y comienzan a decir, no, es que el comunismo, hay una amenaza socialista. Ahora se dice, hay una agenda 2030 que las Naciones Unidas va a imponer en Guatemala, van a destruir los valores conservadores de nuestra familia. Por Dios. Nadie quiere imponer, nadie va en contra de la familia, nadie va en contra de la propiedad privada. Lo que se estaba defendiendo era simplemente un intento de hacer diferente las cosas. Y ves como cosas que son similares acá y en otros países latinoamericanos, que llegan a una raíz que es mucho más viejo que los últimos 20 años o los 30 años o la influencia de Estados Unidos. Ves raíces que vienen de colonialismo o de la cultura precolonial, ¿verdad? O sea, porque todo lo dicen yendo por Latinoamérica, mira, es que los españoles, ¿y la cultura antes qué? Que permanece en los pueblos, que, o sea, llevas en la sangre, que llevas en las costumbres. Por supuesto. Entonces, ¿ves algunas similaridades que por qué se está llevando así, por qué no se está desarrollando? Creo que Latinoamérica es la historia de independencias, por lo menos la mayoría, donde realmente no, o sea, por lo menos en Guatemala, la independencia de Guatemala no nació de un intento patriótico de crear un país. Simplemente fue un pacto entre élites que dijeron queremos el mismo negocio de los españoles. Mira, cuéntame más, porque yo no conozco esta historia, entonces, ¿cómo fue? Pues como te decía, en Guatemala no nació esto de somos patriotas guatemaltecos, no nos sentimos identificados con España, realmente queremos crear un país nuevo donde estemos integrados todos. Nació básicamente de que un grupo de familias en Guatemala dijeron, ese negocio que tienen aquí los europeos es estupendo, es que tienen control de todo y se vuelven encima todo increíblemente ricos. Queremos el mismo modelo de ellos sin los europeos. Pero entonces sin pagar impuestos. Exacto. Básicamente fue un pacto entre élites que comenzaron a decir, separémonos de los europeos, pero queremos el mismo sistema extractivo. Entonces realmente el sistema nunca ha estado diseñado para que sea o para que sirva a las mayorías. Siempre ha estado diseñado para que favorezca a unas minorías a costa del resto.
Entonces, lo que te decía al principio, cuando la gente pregunta, mire, Guatemala es un estado fallido, para los que lo diseñaron, no, se han vuelto ridículamente millonarios, han aprovechado históricamente de un estado que les sirve a sus intereses, mientras el resto del país ha padecido las consecuencias. No por nada, hoy Guatemala ya estamos compitiendo en algunos niveles con Venezuela y con Haití, sin ser de izquierda como nos venden. Sí. Entonces, esa es la gran tragedia de esto. Entonces, el estado fallido guatemalteco depende para quién. Eso es lo interesante, que la economía es desasociada de la situación que está pasando en el país políticamente, ¿verdad? Exacto. O sea, si la economía reflexionaría qué está pasando en el Congreso, o sea, ahí tendríamos unas noticias muy diferentes. Muy diferentes y sobre todo porque, como te decía, en Guatemala hay riqueza. No por nada somos una economía pues robusta. Tristemente mucho, tampoco se habla, muchas veces la economía depende del dinero que mandan los migrantes de Estados Unidos, que se tuvieron que ir de su país. Imagínate, ¿qué tan mal tienen que estar las cosas en Guatemala para que un ser humano abandone su casa y arriesgue su vida cruzando todo México, el desierto, con tal de haber tenido una oportunidad de desarrollarse más dignamente en otro país? Eso te habla de lo nefasto que está en algunas áreas Guatemala, porque lo que se mantiene aquí es por las remesas. Mira, eso hablamos también, como que el patriotismo o el país, la reputación internamente, no solamente con los migrantes que se van a Estados Unidos a vivir mejor vida, pero aún con gente que tiene recursos, que lo que sea, lo primero que haces es sacas tu pasaporte de otro país. Exacto. O sea, ¿qué te dice eso? O sea, del orgullo, del país. Y comparándonos con México, en México cuando la independencia, ellos es un fervor, un patriotismo y sienten su bandera. Guatemala, yo creo que, como te digo, como nació de una independencia de élites, el resto de gente nunca se ha sentido realmente identificada con un país. O sea, pocos, por supuesto, que mucha gente sí, pero a nivel mayoritario y más, como lo que hablábamos, que un alto porcentaje de Guatemala es población indígena que fue sometida y conquistada por este mismo grupo descendiente de europeos que después hacen un pacto para crear un país solo entre ellos. Entonces, obviamente, ellos nunca se han sentido identificados a un país de una bandera que pues, se les fue impuesta. O sea, esa es la gran paradoja de este país. mira, y de la bandera, cuéntame un poco de ella, porque yo no entiendo el significado de la arma en la bandera, por ejemplo, y todas esas Pues mira, cosas. yo como nunca he sido realmente un experto en temas latinoamericanos, pero ves mucho de los temas de los colores, no varía mucho desde Argentina a Latinoamérica y siempre tiene que haber algo marcial por eso de las armas. Pero más allá de eso, los simbolismos, si vos le preguntas a la gente, o al interior por lo menos, mucha gente no dice, ¿usted qué vas a San Marcos, vas a Huehuetenango? ¿Usted qué siente? No están así guatemaltecos. Ellos están a responder que son de su pueblo. Porque no hay ese sentimiento de pertenecer realmente a Guatemala. O por lo menos es muy, muy bajo el patriotismo. Si vos ves a México, como te digo, son orgullosos de su país. Lucharon por su independencia, hubo sangre. No quiero decir que eso haya sido el detonante, pero Guatemala, por su forma que nació, nunca realmente había un patriotismo. Pues otra cosa que hablábamos, ahí me da risa, Guatemala, con lo que te decía, te podés llamar Andrés Josué Pérez, pero tu segundo apellido es algo en inglés o alemán, la gente va a poner el nombre completo en Facebook para que vean que tienen un segundo apellido europeo, porque es esa necesidad de sentirse que lo europeo siempre es como un símbolo de estatus superior a cualquiera de lo que está aquí, y se tiende todavía. Mira, mirando al futuro, vos, ¿qué harías para que el país de verdad agarraría ese orgullo, agarraría esa trayectoria hacia un mejor futuro, ¿verdad? Agarraría ese, pues, le daría patriotismo a la gente. Yo creo que si realmente hay un Estado que se preocupe por las mayorías y que realmente les comience a brindar servicios básicos, primero que eliminar el hambre, segundo que la educación sea una prioridad, que el sistema de salud sea una prioridad, que no esté colapsado, porque gente, ¿cómo somos la novena economía más grande de Latinoamérica y el hospital están pidiendo ayuda porque el Estado no les da medicinas? Cuando yo creo que sanemos lo básico que te tiene que dar un Estado, la gente va a sentir, Guatemala no está tan mal en un futuro. Pero si no sanás esos problemas tan graves que no deben ni existir, la gente va a seguir sintiéndose que lo que tiene que hacer es o irse del país si no tienes oportunidades, o si sos una parte privilegiada, decir, tendemos más a irnos, o mira, yo soy medio europeo, mira, yo tengo familia española, inglesa, porque no hay sentimiento, pero una vez se comienza a sanar estos grandes problemas que afronta Guatemala,
mejorar la educación y entender bien la historia y lo que está pasando, puede haber una real oportunidad de sentirse identificado con este país. ¿Por qué hacerlo ahorita cuando estamos tan sometidos? Y muchas gracias a vos en este sentido, porque estás haciendo tu parte en realmente proveer la educación, no solamente en la U, pero tras las redes, también tras tu perfil y educando a la gente, hablando de los problemas. Porque yo que veo es que mucha gente mejor no habla. Dice, ¿sabes qué? Es un relajo. Exacto. Y ahí se queda, Exacto. ¿verdad? O sea, no habla, no siente una oportunidad para el cambio. Y entonces, esta vez yo sentí algo diferente en la calle también con todo lo que está pasando en el Congreso, que pues la gente sí salió a la calle, sí, y salió una mezcla de gente, no Sí. solamente como de, digamos, de un tribu o de un pueblo o de una clase socioeconómica, Claro. pero de todos. Aunque curiosamente en Guatemala los que realmente llevaron la batuta internamente de defender la democracia, hay que decirlo, fueron los indígenas. Mientras el ladino, los que vivimos en la ciudad de Guatemala, nos mantenimos altamente apáticos, una minoría que perteneció a ir a las calles, los pueblos originarios, los cantones y demás pasaron 100 y pico de días afuera del Ministerio Público, día, tarde y noche, en protesta. Mientras el resto de los ladinos en fiestas, que ni le preocupaba. Mucha gente me decía, no, hombre, yo solo quiero que me dejen trabajar. Es que esa frase me enoja porque, a ver, una democracia, el precio de vivir una democracia es eternamente estar vigilando al Estado, eternamente estarlo fiscalizando para que no se sobrepase. Y a lo que voy es lo siguiente, si vos querés que te dejen trabajar en paz, convertirte en un ciudadano activo que fiscaliza el Estado. Porque si no, se va a convertir en este monstruo que pasó, donde ya está invadiendo tu vida privada, donde él está diciendo no, o sea, ¿qué estás haciendo? El Estado, cuando soltás la cadena al Leviatán, el Leviatán se convierte en un monstruo que te puede devorar. Entonces, para evitar que eso pase, hay que ser un ciudadano activo, mantener encadenado al monstruo y decir, el que manda aquí soy yo. La razón de Estado la razón de por qué vos existís es para servirme a mí, no lo contrario. Y yo quiero tener una vida tranquila, entonces metete, no te digo que te metas a competir por un puesto político, no. Pero sí ser un ciudadano responsable que está viendo que está haciendo el Estado, no quitándole un ojo, sino... Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que la gente como uno sí aspira a servir? Creo que tiene que haber un cambio generacional. Creo que todavía vivimos en una generación altamente apática, pero si nuestra generación puede dejar su guinda en el pastel o su contribución a las que vienen y decirles, primero cambiar el chip de que el Estado se va a servir, no a convertirte en una persona importante ni volverte millonario. Tenés que servir al Estado porque es un honor servir en el Estado. No tiene nada de malo trabajar en el Estado, pero es un puesto de servicio a la gente. Y segundo, yo creo que cambiar el chip de justamente meterle mucho a la educación. Primero, sanar. No puede haber un país con hambre. Porque como es el dicho, primero viene un estómago lleno y después la moral. Porque mientras vos tengas hambre, tu instinto va a ser primitivo, va a ser conseguir pan, hagas lo que tengas que hacer. Entonces, una vez vos tengas una sociedad que no padezca el hambre y después le metes educación, puede cambiar cualitativamente en pocas generaciones el nivel de vida en un país. Pero mientras eso no cambie, Guatemala sí va a seguir condenada en este ciclo perpetuo de nuevas ideas, caemos en lo mismo, y cuando ves que solo provoca lo mismo que hace la gente, me vuelvo indiferente, igual no pasa nada, ¿me entendés? Sí. Entonces esa frustración, creo que la gente se vuelve indiferente como un arma psicológica de protección. Pero yo veo que hay países, específicamente estoy pensando de Argentina ahorita o El Salvador, donde ya ves esos cambios que el pueblo está harto. O sea, dice, ¿sabes qué? Había muchos años de plazas fantasma, de corrupción, de no sé cuántos choferes hecho mi leía ahorita solamente de su oficina, ¿verdad? Claro. Y Guatemala todavía no veo este nivel de descontento, por decirlo así. No veo este nivel de activismo, de decir, ¿sabes qué? No, hasta acá. La última elección, lo único que yo oí, no en la calle, es que, pero entre mis amigos, ¿sabes qué? No es que estoy votando por alguien, estoy votando contra alguien. Siempre, el eterno voto en contra. Y entonces, mi pregunta es como que, ¿cómo sales de esto? O sea, ¿cómo vienes con una visión que dices, ¿sabes qué? Sí puede ser mejor el Estado.
Yo creo que pues, de verdad, si yo tuviese esa respuesta, yo lo escribiría y me volvería millonario. Pero es algo que vivimos todavía, es parte de nuestra lucha de descubrirlo por nosotros mismos. Yo ahorita como lo veo es, yo no estoy afiliado a ningún partido, a ninguno, y ni me interesa. Yo realmente es primera vez en la historia que yo voté no en contra, sino por un candidato que yo sí pensé que podía hacer las cosas bien. Y hoy está en el poder. ¿Eso quiere decir que lo va a quitar el ojo y que haga lo que haga? No, significa que yo voy a estar fiscalizándolo y todo, pero voté por primera vez desde que soy adulto en un candidato que pueda hacer bien las cosas. Y aquí está la cosa. Si este experimento que hoy estamos haciendo, que fue romper con el régimen que nos tenía sometidos, funciona medianamente bien, con que se dé una percepción de que realmente bajó la corrupción, con que realmente se dé la percepción de que este gobierno intentó hacer bien las cosas, porque en 4 años no vamos a salir de los problemas que tenemos. Porque la gente cree que en 4 años, quedó tu candidato, tanto estás fregando, en 4 años, ahora quiero vivir como en Suiza. No, hombre. Esto es un cambio generacional, va a tomar muchísimo tiempo, pero este puede ser el primer paso. Sí. Este puede ser el primer paso. Mira, para mí, o sea, el país como tal, como lo veo desde afuera, ¿va? Como Claro, extranjero, claro. o sea, nunca lo puedo ver como vos. Pero el cambio está cuando te sientes seguro, cuando tu carro no tiene que estar blindado. Es una serie de cuando, factores, sí. aún si tienes plata, no tienes que andar con guardaespaldas. Exacto. ¿Verdad? O sea, cuando no hay tanta polución o no tienes que pagar a no sé quién para sacar un pasaporte, Claro. por decir algo, ¿va? Y entonces esos pequeñitos pedazos que te frenan en la vida, que para uno como europeo, extranjero, lo que sea, son como cosas ni siquiera lo piensas. Exacto. Lo das por sentado. Exactamente. Entonces como que el Estado empieza poco a poco a Exacto. funcionar. Yo creo que eso te va a manifestar que sí se puede. Exacto. Cuando hay una intención política y como hablábamos, mucha gente piensa que como que ver Lamborghinis y Ferraris es una muestra de que Guatemala va para adelante. Una muestra realmente va a ser cuando haya servicios públicos de transporte de calidad confiable en Guatemala. Eso va a ser una muestra de desarrollo. Eso. No ver Ferraris en calles destruidas. No, es que- Carreteras, otro punto. Eso es la cosa, como que hay dinero. Dinero O sea, hay. se ve que hay Dinero dinero. hay, por Pero supuesto. después ves a carretera interamericana y dices, eso no es una Parece un carretera. campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, o sea, con cráteres igual de grandes, de verdad. Es que es algo, ¿cómo puede haber tanto dinero y los servicios básicos del Estado abandonados? Es que no puede ser. Sí. Eso es cuando la gente comienza a ver que el Estado refuerce eso, puede que diga, tenemos un chance realmente de cambiar, démosle chance. Tal vez esto puede funcionar, no nos vamos a convertir en Suiza, no, pero puede ser la primera piedra para construir algo importante. Puede que salga bien, puede que salga mal, pero que, como decía Einstein, la definición de estupidez es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Si quieres un resultado distinto, hace algo distinto. Y fue justamente votar por algo distinto ahorita. Puede salir mal, sí, pero puede salir bien. No, y te felicito por tu activismo y te felicito de verdad porque la academia siempre ha sido una fuente, no necesariamente de revoltar, pero de actividad social, ¿verdad? Y entonces es súper bueno y es buen ejemplo que das a los estudiantes. No digo que votan izquierda, derecha Claro. o recto, donde sea, pero que voten. Exacto. Que sean activos, que participen Exacto. en la vida del Estado, ¿verdad? Eso justamente le decía ahorita a mis estudiantes este año. Les dije, miren, a mí no me importa si hubiera quedado un gobierno de full, de un Milei en Guatemala. Por ejemplo, con el tema de Milei, yo no simpatizo con Milei. Y no me agrada su forma de ser, ni mucho menos. Pero cuando él quedó porque la gente lo votó a él y se respetó el proceso y él quedó legítimamente, yo voy a ser el primero en salir a defenderlo, salir y lo quiere votar. Porque él ganó legítimamente, la gente lo puso. A eso es lo que les digo a mis estudiantes. Es enseñar que la democracia a veces se pierde, a veces se gana. Pero hay un punto muy interesante y yo noté que tu periodo, y corrígeme si estoy equivocado, favorito de la historia es la Segunda Guerra Mundial. Creo que tienes una espinita ahí. Es como... una debilidad. Y como ese fue el tema que me cambió la vida, siempre me quedó especial debilidad con eso. Y volviendo al tema de la historia, o sea, ¿cómo ves que, hablando del Milei, pero hablando de otros temas también, Hitler y Mussolini eran elegidos? Esa es la Legítimamente. Exacto, es un gran problema. Entonces hay una
hay un espacio muy frágil, hay un punto muy frágil en la democracia que te puede cambiar la vida por completo supuesto. de un día a otro Por y es supuesto. 100% legítimo. A mí me gusta mucho una paradoja que propuso Popper, que decía, en aras de la tolerancia hay que ser intolerantes con los intolerantes. Y es la paradoja. En aras de que se mantenga un ambiente de tolerancia, vos tenés que ser intolerante con alguien que te venga a ser abiertamente intolerante, que fue lo que pasó con el partido nazi. El partido nazi no llegó al poder por un golpe de Estado. Ellos compitieron, perdieron elecciones hasta que por fin lograron colocar a Hitler en el 33. Pero ese es el problema. La gente tolerante fue tolerante con los intolerantes y después los intolerantes demolieron todo. Sí. Entonces, esa es la paradoja. Una persona o un Estado para que se mantenga tolerante para distintas visiones y ideologías dentro de una democracia, si se presenta alguien intolerante, tiene que ser intolerante. Y no se tiene que dejar permitir porque los nazis llegaron al poder usando la democracia. Sí. Y, Y eso es donde yo veo como yo veo un gran peligro con la amplificación de ese punto débil tras las redes sociales. Porque nosotros en muchos países tenemos mucha suerte que no hay alguien tan carismático, tan poderoso, inteligente como, digamos, Hitler, ¿va? No digo que fue un genio, pero fue cautivo. exacto. Estamos en ese peligro que aparezca uno así y puede demoler todo. Exactamente, tras Twitter, tras Instagram, se vuelve viral y de repente, Exacto. o sea, en aquella época tuviste que convencer a la gente en el pueblo, ahí Imagínate un en el Hitler con barrio, redes no sé qué. sociales, el poder que hubiera tenido. Esa es la Un cosa. Hitler con redes sociales hubiera magnificado su poder. Imagínate si estás en 33, Hitler, ganas en Alemania, y porque sos viral, haces un Anschluss en Austria sin guerra, porque Exacto. convences tras redes Exacto. sociales todos los austríacos que es buena idea eso. Exacto. Y aunque sea sin importarles qué opinaban los austriacos, porque los austriacos se los impusieron y después llegó la fuerza bruta y adiós, dejó de existir Austria. Ponete a pensar, ¿cómo funcionaba la censura antes pre-redes sociales? Cuando había un gobierno dictatorial en el siglo XX, ¿qué hacía? Periódicos cerrados, o pueden publicar únicamente lo que yo les deje. Sí, siempre fue lo primero, Lo primero. invadiste el radio y la tele. Exacto. Con el internet eso es imposible. ¿Cómo funciona la censura hoy día? Esa es la paradoja. Simplemente inundan las redes de mentiras, de información dudosa para que la gente no sepa qué pensar. El gobierno puede fácilmente crear 1000 perfiles falsos que bombardeen de cosas abiertamente, absurdamente mentiras, pero la gente no sabe, la gente ha perdido criterio y se lo cree. Solo lee titulares y se lo cree. Toda la censura hoy día es inundar las redes de mentiras para que la gente vote por esos tipos. Mira, pero eso es otra cosa que uno tal vez no se quiere meter en la política porque primero la reputación, segundo las mentiras, tercero, o sea, no sé si tengo el estómago de enfrentar eso. Claro. No, si difamar, yo que estoy en Twitter ya me han difamado de cosas que digo yo brutal y te pega psicológicamente, o sea. ¿A vos? Sí. En Twitter perfiles falsos y insultos A y un profe. brutal. Y Ni siquiera estás metido. ni siquiera estoy en ningún partido político. Y es que Twitter es una... ¿Pero qué es te una- pasó? Insultos y se inventan chismes que nada que ver. O sea, hubo un momento que yo tuve que hablar con mi gente conocida y dije, miren, o sea, yo, mi vida personal, como todo ser humano, tuvimos accidentes, nos hemos comportado mal muchas veces, pero como profesor, desde que yo soy profesor, me he comportado a la altura. Pero justamente te vamos a atacar por ahí. Y con un perfil falso, lo que caíamos, un perfil falso que tenga alcance, se inventa algo. Pero siempre crea una mancha, es lo peor, que Exacto. puedes explicar lo que quieras. Exacto, o sea, ese es el peligro. Exacto. Y ese es el peligro. Por eso, si yo no estoy metido en política y ya se sufren las consecuencias psicológicas, imagínate estar metido en política. Por eso yo no culpo a la gente que no se quiera meter. Míralos, ¿y cómo combates en tu vida académica, digamos, ¿va? Tienes una clase y cuentas un hecho de la historia, ¿verdad? Y viene un muchacho y dice, pero vos eso no es así. O sea, yo le he leído en internet que era absolutamente distinto. Hace poco, la semana pasada me pasó, hablando justamente de todo este tema. Él caía en la narrativa de que hubo fraude, de que que pues todo esto, que el presidente actual es impuesto y que no ganó las elecciones. Toda la narrativa esta que llevó al intento de golpe de Estado. Y mi respuesta fue simplemente decirle, eso es lo que me encanta la libre expresión en la democracia.
puedes decirlo y no te van a condenar. Estamos en desacuerdo, pero puedes decirlo. Y voy a luchar por lo que en un régimen, en una democracia, siempre se mantenga libre expresión. Mira, eso está bien. Yo voy al hecho que los hechos históricos hoy Bueno, un por hecho hoy, histórico, sí, ahí sí no hay debate, porque pasó como tal. pero sí hay debate, eso es la cosa. Si te pones en Instagram y en TikTok, hay mucha gente diciendo, ¿sabes qué? Eso no fue así. El holocausto no existió. Bueno, como ya. que, mira, Ya te entendí por dónde vas, claro. tú, chica, o claro. sea, ahorita todo es por debate. O sea, Claro. por un lado, nada se puede debatir porque puedes herir a alguien. Exacto. Y por otro lado, todo es por un debate, aunque es un hecho histórico comprobado mil veces. Exacto. Otro problema que han creado las redes sociales, el Internet, no es la ignorancia. Siempre hay ignorancia, eso no es malo. Siempre y cuando te quieras superar. Pero tener tanta información a la mano de forma inmediata ha creado el fenómeno de que la ilusión del conocimiento. La gente cree que porque puede meterse a Wikipedia en cualquier momento y ver la información, cree que tiene su conocimiento en su mente. Entonces la gente comienza a debatir de una forma, perdón, estúpida, como por ejemplo eso de se inventaron el holocausto. Cuando ya le preguntas más y comienzas a profundizar, no sabe. Es simplemente esa pasón, porque la ilusión de conocimiento Se es inventaron terrible. que aterizamos en la luna, ¿va? Que Como la Tierra cada es vez más- plana. Sabemos desde la época de Erastóstenes, antes de Cristo, en Egipto griego, que la Tierra es redonda sin Internet. Oigo, Internet. No, es que nos están escondiendo. Hay algo ahí, que la Tierra es plana. No, hombre. ¿Sabes qué? También, o sea, lo que yo siento personalmente Sí. es que te quita la felicidad o ilusión o la emoción de conocimiento, ¿va? Lees un libro y dices, ¿sabes qué? Aprendí algo. Me siento bien de aprender, me siento curioso. Ahorita estás pasando tras cosas y no sabes qué creer. Exacto. En Eso muchas es un buen punto. ocasiones es difícil. Y ponete a pensar con lo que decís, que estoy totalmente de acuerdo. Pero también pasa algo muy interesante. La gente está más propensa a creer teorías de la conspiración que realidades objetivas. Porque ¿qué vende más? Si yo te cuento que Hitler se suicidó en su búnker, ¿o qué vende más? Que Hitler mira, es que hubo un submarino que escapó de España y llevó a Hitler a Argentina y de nada lo vieron montando caballo en un rancho en Bariloche. La gente, no, hombre, es que tiene que haber algo. Hitler escapó, es que es mentira. Entonces, es que a veces la realidad no vende tanto como la ficción que se quiere inventar. Pero desde miles de miles de años el ser humano vive de historia. Exacto. Nuestra Nuestra mente está diseñada para eso. Alrededor del fuego, Exacto. ¿verdad? Como que es Exacto. algo que es intrínsecamente humano. Por supuesto. O sea, estamos diseñados de esa manera. No diseñados por una edad, sino la naturaleza nos hizo abiertamente sociales y el chisme es parte esencial de 100%, nuestra... Exacto. pero el problema es cuando empiezas a confundir el hecho con las falas. Exacto. Exacto. Y hoy en día, que se secuestró el sistema que de buena historia, que te cuentas, que se siente bien, contar esas cosas, inventar, ¿verdad? Y se secuestró esta cosa para contar narrativos medio verdad, medio falsos y llevarlos en un nivel que, puchica, Goebbels, por tu época como preferida, estaría feliz con las herramientas que hoy en día están en con su su disposición. máxima verdad de miente, 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 porque una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Sí. Entonces es la máxima de Goebbels y Y, la gente ni cuenta una se da. mentira entre dos verdades bien Exacto. escondida, ¿no? Y tener criterio significa saber que es medio dudoso y que es empírico. Pues la gente perdió el criterio. O sea, vos podemos disfrutar una novela de Hitler en Argentina, pues sabemos que es ficción. Pero la gente que realmente no tiene ese criterio y se quiere creer todo, no, hombre, es que realmente escapó, pero hay una conspiración para ocultarlo. Se te dispara eso. Es que eso es un poco chistoso, pero no, mi papá siempre decía como que, mira, antes en cada pueblo era un tonto, estaba ahí con sus cabras y estaba hablando babosadas. El problema es que ahorita tienen sus grupos en Facebook. Le Y diste el están micrófono. juntando. Exacto. Exacto. Antes ni les ponías coco y no pasaba nada. Ahora hasta los extremistas o los tontos abren un perfil y tienen la misma voz y voto que una persona inteligente. Eso es la cosa, hasta más voz, hasta porque más. una persona inteligente siempre va a dudar, ¿verdad? A Entonces, dudar y- antes que te pongas frente de una cámara y micrófono, vas a saber, ok, voy a pensar qué voy a decir porque no quiero
transmitir la información falsa. Exacto. Pero un muchacho que no le importa hablar 24/7. Exacto. Que sea, Entonces ahora tienen micrófono los extremistas, los abiertamente ignorantes, los tontos, y tienen el riesgo de que se vuelvan virales mucho más rápido que alguien que hable pues justamente de historia, que hable de política, que hable de economía. No, qué aburrido eso, mejor algo contenido basura. Se riega. ¿Y cómo combates eso como del lado académico, como un profe? ¿Va? Porque obviamente los estudiantes tienen que ser cada año más influidos por eso. Por supuesto, y lo que les digo a ellos es enseñarles a discriminar la información, a saber qué fuentes son confiables, que ellos identifiquen qué es contenido basura, qué es conspiranoico y Pero qué es ¿cómo una información. lo haces? O sea, Por ejemplo, yo cuando vemos un tema en la clase les digo, ¿y de qué libro leemos? No, yo creo que vos investigues. Y cuando ellos lo presentan y me dicen alguna mulada, les digo, es que tu información, verifiquémosla porque viste, nada que ver. Otro me da una información fuente fiable, lo comparamos. Entonces ellos mismos se dan cuenta de que, mira qué fuente lo viste porque sabes que puede ser mentira. Tené cuidado con esto, te recomiendo esta y estas páginas. Entonces ahí vas como combatiendo a enseñarles qué fuentes son fidedignas, cuáles son dudosas y cuáles son abiertamente mentiras. entonces les estás enseñando el método científico poco a poco, cómo comprobar sus A que fuentes. piensen ellos, Y usarla, porque todas esas también la cosas. mente es un músculo. Si no lo usas, Obvio. pues se atrofia. Sí. Entonces, aprender de nuevo a que lo usen. Es como que fuera otra vez trocitos uno en kinder. Pero hay que darle, hay que darle. Hay que luchar. Enseñarles a dudar. Yo también les dije, prefiero tener 1000 veces preguntas a las que no puedo responder que verdades a las que no puedo cuestionar. Porque ahora todo te lo crees. No, no puedes hablar de eso porque vas a ofender. No, 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 no. Rompamos dogmas. Todo se puede discutir. Todo se puede, todo se debe discutir. Especialmente si estamos hablando de vida pública o de historia, de Exacto. cosas así. O sea, Exacto. estas son las cosas. ¿Cómo te vas a ofender con historia? O sea, Exacto. Todo se tiene que discutir racionalmente, de ser posible, y como adultos. Pero si digas, no, es que si no va a hablar de eso porque lo puedes ofender, se crea esto de, no, hombre, perdón, pero no, se tiene que hablar. esa es la cosa que yo creo que en los últimos, no sé cuántos años, pero la pasión se convirtió en algo diferente. Como uno ahorita, antes era apasionado, ahorita es percibido como agresivo. Exacto. O sea, tú hablas y dices, como que, pero yo me siento herido por lo que Sí. dije. ¿Cómo te sientes herido si yo digo que había comunismo en Rusia? ¿Me entiendes? Exacto, sí. Exacto. Hay cosas que son como son. Y si te ofende, pues perdón, pero es que esa es la realidad. Sí, no pero- vas a cambiar la realidad para ajustarte a tus sentimientos. Pero cambiaste tu forma de enseñar, tu forma de explicar, tu forma de presentarte a ti. Sí. Y eso les dije, miren mucha, al principio, en primera clase se los digo, esta clase va a ser incómoda, porque va a llevar a cuestionar muchas cosas que ustedes dan por sentado, y no tiene que ser así. Entonces llevas como un warning, ¿va? Al principio. Mi PowerPoint y hablar de personajes que por lo general son tomados como brillantes. Está bien, ahora miremos su lado, como todo ser humano tiene sus sombras, miremoslo. ¿Por qué el lado negativo de Leopoldo cuando causó el genocidio en Bélgica? O del mismo Churchill. Por supuesto que fue un héroe en la Segunda Guerra Mundial y mantuvo a Inglaterra peleando al Reino Unido contra Alemania. Pero poco se habla que, por lo menos siendo benevolente con su imagen, probablemente se mantuvo indiferente ante a una hambruna en Bengala que se murieron 1 millón de personas. Sí. Entonces uno dice, hay que también saber ese lado de la sombra de las personas. O Gandhi, que es O conocido Gandhi. como santo, pero en sus años de abogado en África, o sea, es otro rollo, ¿verdad? Todos tenemos luz y sombras. No es de santificar ni satanizar, es saberlo como fue realmente. Sí. Así es. Mira vos, y una cosa me cuenta, ¿cómo estás viendo tus actividades como en las redes, tus proyectos y todo eso como llevando el próximo paso? ¿Cuáles son tus planes? Pues por el momento, a nivel personal, voy a seguir. Mi ideal es algún día que Historia con el Profe se convierta en un referente de información confiable, fidedigna. Mi plan va a ser siempre que va a ser abierto y gratuito. Porque el conocimiento fiable tiene que llegar a todas las partes del mundo. No pienso cobrar nunca por eso. Y aparte, yo como persona, pues si puedo sacar, porque todos tenemos que vivir económicamente de algo, y si yo puedo sostenerme dando mis clases y mis conferencias, pues que mejor, mate ganando yo para poder mantenerme económicamente y dedicándome a poder regar conocimiento, temas interesantes y que a la gente le guste. Me doy por agradecido y demás. Entonces yo creo que... Y también ver si en un futuro logro irme a estudiar afuera.
Tal vez retomar ahorita tal vez la beca Shivning. Mi plan sí es irme fuera de Guatemala en algún momento, porque creo que mi mente y mi vida lo necesitan en este momento. Pero siempre ahí sí usando el lado bueno de la interconectividad, es que estando donde me vaya a Singapur, a Corea o donde lado, yo voy a seguir con mis proyectos y seguir transmitiendo, divulgando los conocimientos de forma gratuita para que más gente lo tenga. Ese es mi Y mi cuando ideal. te vas afuera, ¿cómo hablas vos de Guatemala? O sea, ¿cómo presentas tu país? Dependiendo si es un tema histórico, pues obviamente le hablo de la historia, de la civilización y todo esto, pero si me preguntan actualmente cómo es tu país, le digo que es un país con muchísimos retos, un país en vías de desarrollo, que tristemente tiene índices de país pues casi que no, de tercermundista a morir, pero que se está atreviendo actualmente a hacer un cambio. Eso diría. Que estamos tristemente con gente desesperada, en agonía, hay hambre crónica, hay hambre aguda, pero que actualmente se nos presentó una oportunidad de cambio. Que puede salir, como te decía, puede salir mal, pero por lo menos nos arriesgamos a hacerlo. ¿Te sientes orgulloso por ser guatemalteco? En años recientes más. Antes caía en lo mismo, patrón, antes de cuestionarme quién era y todo esto, caía en lo mismo de, a la puchica, yo porque no tengo pasaporte extranjero, yo no, yo sí. Ahora, cada vez caigo más en esto de decir, ¿por qué? O sea, realmente, y cuando uno comprende realmente la historia detrás de la colonización europea también, que ha sido tan brutal en muchas partes del mundo, uno comienza a decir, pero ¿por qué quieres ser europeo? O sea, no es tu cultura. Voy a tener tu cultura propia. Entonces también cae en eso de fortalecer mi identidad basando en la realidad que soy. Entonces, como te digo, en los años que han venido para acá, realmente ya puedo decir, si no me sentía identificado, no hubiera salido a manifestar y a arriesgar que me agarraran a cuentazos un policía antimotines. No hubiera salido a que me levantara algo ahí y perseguirme después políticamente. Lo hago porque realmente me siento identificado y comprometido de que este país por lo menos no tiene que ser una tumba para la gente, tiene que ser un lugar donde oportunidad, donde realmente puedes alcanzar una vida digna. Eso. No quiero que todos, porque sí, real, pero yo quiero que por lo menos todos puedan aspirar a tener una vida digna. Eso es lo que se pide. Una vida digna. Que no tengas que irte a otro país arriesgando tu vida para mandar dinero y mantener a los tuyos. Que puedas quedarte en tu país, tener una vida digna y no tener esa desesperación, esa agonía de salir a la calle y me van a asaltar. O salís en la noche y me van a secuestrar. No, que eso, estar tranquilo en tu país. Eso es todo. Mira, Gustavo, de verdad, tenemos muchísimos temas y muchísimas gracias por hacer tu parte en esa lucha interna del país y la educación de la gente acá. Y si nos siguen a Gustavo, síguenlo en Historia con el profe. Sí, justamente. Es uno de mis canales más favoritos de Instagram, así que... Muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí. Un verdadero treat para mí porque aprendí muchísimo y ustedes siguen aprendiendo. De verdad, si no le siguen, síganla. Y hasta la próxima. Nos vemos aquí en Los Grandes. Gracias. Muchas gracias.